los muros veré caer. ¿Qué tal, amados hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto poderles saludar una vez más por este medio. Es realmente, hermanos, una bendición poder estar con ustedes y doy gracias a Dios porque me permite en esta hora poder compartirles esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que quiero compartirla con ustedes y espero que sea de una gran bendición para sus vidas. Les voy a invitar para que hagamos una oración. Cierra tus ojos conmigo y hagamos esta oración para iniciar la palabra de Dios. Señor, en esta hora te damos gracias. Padre, te agradecemos por este tiempo, por estos momentos, por estos días que tú nos das, Señor, de bendición. Creemos, Señor, que tú siempre estás al pendiente de nosotros. Tú amas a tu iglesia, amas a tus hijos y siempre, Señor, extiendes tus manos de misericordia. En esta hora te agradezco, Señor, por todas las necesidades que hay, Señor, presentes en tus hijos, porque esas necesidades nos llevan a ti en oración, Señor, y sabemos de antemano que tú tomas en cuenta, Señor, el clamor de tu pueblo. Y en esta hora tu palabra sea de bendición, Señor, para la vida de tus hijos, para mi vida, para todos aquellos que se deleitan, Señor, en tu palabra, que se alimentan de tu palabra, que esto sea, Señor, una bendición para ellos. Así, Señor, lo declaro en tu nombre y en tu nombre iniciamos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Ponemos estos momentos en tus manos. Amén. Bien, mis hermanos, pues estamos comenzando un mes más del año, que es septiembre, y pues es un mes muy sonado, muy famoso en nuestro calendario en México, puesto que se le conoce a este mes como el mes patrio. Ya algunos predicadores han mencionado que estamos en el mes en el cual nuestra nación celebra ese momento de independencia, en el cual, siendo y estando bajo el yugo y bajo la esclavitud de los españoles, hubo gente, hombres, mujeres, que se levantaron en protesta de esto y que inclusive dieron su vida en una batalla, en una pelea social, en una pelea humana para que nuestro pueblo de México pudiese gozar de libertad. Y claro que damos gracias a Dios por la libertad social, por la libertad económica, por la libertad cultural que vivimos en nuestro México, por la libertad de fe, de creencia que también vivimos en nuestro país. Y es un gran honor poder celebrar un año más en este mes de septiembre ese momento de gozo y de alegría en el cual nuestra nación, nuestra hermosa nación, que Dios la bendiga, fue declarada una nación libre y soberana. Pero en esta hora yo quisiera traer delante de ti una palabra que Dios ha preparado para nosotros, que también habla sobre la libertad, pero no una libertad económica, no solo una libertad social, no solo una libertad cultural, sino una libertad verdadera, la cual esta libertad incluye todos esos conceptos que te acabo de dar, pero en especial la libertad espiritual, la libertad de la fe, la libertad de poder declarar a nuestro Dios como único creador del universo, como aquel que nos ha dado salvación, que nos ha dado vida eterna y sobre todo, hermanos, en estos momentos mencionar, nos ha dado una libertad permanente. Ese es el tema que hoy trataremos en estos minutos. La permanencia de sus hijos
en la libertad. Permanecer o permanezcamos o permanece en libertad. Hemos sido llamados por Dios, hermanos, para gozar y disfrutar de esa bendición tan grande. De esos momentos en los cuales las cadenas de pecado, las ataduras que nos tenían sujetos al mundo, a la vana manera de vivir, en aquellos momentos en los cuales nuestra vida estaba siendo, hermanos, destruida por el enemigo, Dios vino por medio de Jesucristo, por medio de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Dios dio a su único Hijo para que fueran rotas esas cadenas, esas ataduras, para que ese yugo de pecado fuera roto, y ahora somos bendecidos por esa libertad espiritual que Dios nos da. Y esa libertad que Dios da, hermanos, como lo vamos a ir leyendo en su palabra, es algo que incluye toda tu vida, todo tu entorno. Incluye tu familia, tu trabajo, tu negocio, lo que tú haces aquí o lo que tú haces allá. Es una libertad, hermanos, perfecta, completa, extraordinaria. Y démosle gracias a Dios porque Él puso sus ojos en ti, en mí, y nos llamó a ese momento de ser liberados, de ser rescatados. La libertad, hermanos, es algo que mucha gente anhela en su vida. ¿Sabes que hay en el mundo millones de personas que están pasando años y décadas en prisiones, que desean esa libertad de poder salir de esos lugares, de esas prisiones? Hay millones y millones de personas que están siendo atadas, destruidas y encadenadas al pecado, y que desean dentro de su ser, el espíritu que hay en ellos, que Dios puso en ellos, clama por esa libertad. Y debemos nosotros, hermanos, entender que hemos sido llamados también para traer a esas personas a la libertad a la cual nosotros, o de la cual nosotros gozamos. Compartir con ellos esa bendición de poder ser libres. La libertad es algo muy estimado. Nadie quiere perder su libertad. Nadie quiere perder la libertad. Todos queremos seguir gozando de ella. Y para eso está Dios en este momento aquí. Para eso está su palabra. Para eso está el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Para que tú y yo y aquellos que les llevemos la palabra puedan y podamos gozar de esa libertad. Vamos a comenzar a leer en la palabra de Dios estas palabras que Dios le da a su pueblo, y quiero que las vayas leyendo con atención. Si las vas anotando, pues anótalas para que las puedas compartir con alguna otra persona, o le puedas dar, hermano, los datos para que puedan escuchar esta predicación de libertad que Dios nos da, esta palabra que Dios nos da en estos momentos. Dice Mateo 11:29. Mateo 11:29 y versículo 30. Dice Jesús estas palabras a sus discípulos, y ahora nos las dice a nosotros: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué palabras de bendición, qué promesa tan extraordinaria que Jesús nos da en este momento. Y recuerda que tras de una promesa viene un mandamiento, y detrás de ese mandamiento la promesa que Dios te quiere dar. Y en este momento el mandamiento que Jesucristo le daba a sus discípulos era: tomen mi yugo. ¿Qué es un yugo? Si tú lo ves en Google, vas a ver imágenes de los yugos, pero un yugo era una herramienta que usaban para sembrar, para formar un arado. Esa herramienta era de madera, era un tronco de madera que tenía dos curvas, hacía una curva y luego otra, y en cada curva ponían el cuello de un animal, pudiese ser algún tipo de asno o pudiese ser algún tipo de buey. Eran dos animales los que eran sujetados por ese yugo. ¿Cuál era la finalidad de ese yugo? Que los animales no se fuera uno para allá y otro para acá, sino que caminaran juntos. Y el hombre que llevaba el arado, también la Biblia nos habla de que cuando tomemos el arado, espiritualmente, siempre veamos hacia el frente. Y aquel hombre que tomaba el arado iba guiando a estos animales que iban levantando la tierra con esa herramienta de acero para poder sembrar y que esa tierra diera un fruto extraordinario. Y estos animales iban atados juntos por ese yugo, de modo que no se podían separar.
no se podían separar a reserva de que aquel hombre se los quitara. Y Jesucristo, cuando dice, lleven mi yugo sobre ustedes, sobre nosotros, eso es lo que Jesús nos está diciendo. Yo estoy de este lado del yugo, dice Jesús. Hay un espacio aquí. Toma ese lugar. Ponte tú en ese yugo junto a mí. ¿Y sabes qué? Somos dos seres extraordinarios. El Hijo y el unigénito Hijo de Dios, llevando a sus coherederos, aquellos que vamos a heredar la gloria de Jesucristo, a sus hermanos, aquellos que dijo, no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Y Él te dice, ponte a mi lado, y para donde yo vaya, tú vas a ir conmigo. Y ese yugo no va a ser una atadura de esclavitud al pecado, sino de libertad. Y yo no voy a dejar que te desvíes. Yo te voy a guiar a la libertad a la cual yo te he llamado. Ponte el yugo. Y dice el Señor que entonces, cuando tú te pongas en ese lugar, vas a hallar descanso. ¿Cuántas personas están, hermanos, viviendo en aflicción? ¿Cuántas personas están viviendo en violencia? ¿Cuántas personas están necesitadas de tener paz en su vida, en su hogar, en su familia? Y Jesús les dice, pónganse mi yugo, pónganse a un lado de mí, y cuando estén a un lado de mí, yo los voy a llevar a lugares de descanso y van a poder descansar. Tu alma va a descansar. Ese es el primer punto, hermano, con el cual necesitamos iniciar este tema de hoy. Permanezcamos en libertad, llevando el yugo de Jesucristo, yendo a un lado de Jesús. Y cualquiera que quiera, hermano, puede venir a ese lugar. Cualquiera que quiera puede venir y unirse a ese yugo de Jesús y pedir perdón por sus faltas, pedir perdón por sus pecados, y Jesús le perdonará sus pecados, y entonces Él lo tomará y lo tendrá siempre a su lado y lo llevará, hermanos, a lugares de delicados pastos, a aguas de reposo, y ahí encontrarás la paz y tu alma descansará y estarás tranquilo y confiado. Es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que la libertad que da Jesucristo no se compara en nada con la libertad económica, social y cultural que podamos vivir en nuestro país. Es algo que supera por mucho, hermanos, esos conceptos. Mucha gente piensa que nosotros los cristianos estamos esclavizados, estamos encerrados en un cuarto, estamos oprimidos porque no se nos permite hacer muchas cosas. Ellos piensan que la Biblia es un libro de prohibiciones, ellos piensan que la Biblia es un libro que no deja desarrollarse al hombre, que no deja desarrollar la ciencia, que no deja desarrollar la manera de pensar. Claro, hermanos, que no es así. La libertad a la cual hemos sido llamados, hermanos, es una libertad extraordinaria, y el hombre no lo puede entender hasta que la vive. La Biblia no es un libro de prohibiciones, es un libro de bendiciones. La Biblia es un libro de promesas. La Biblia es un libro, hermanos, de alertas. Te va diciendo qué es lo bueno que debes de hacer y te previene para que no hagas lo malo, aquello que no debes de hacer. Y Dios respeta nuestra decisión, nuestro libre albedrío. Él dice, ¿quieres ser verdaderamente libre? Toma mi yugo. ¿Quieres seguir atado al pecado, a la destrucción? ¿Quieres seguir siendo llevado por ese mundo carnal, terrenal, que cada vez está más violento, más inmoral? Él dice, puedes seguir ahí, pero su camino, su final de ese camino es la perdición. Es un final de perdición. De manera que yo te invito, amigo, para que tú pruebes esas delicias, para que tú pruebes esas bendiciones de vivir en Cristo Jesús en libertad. Los cristianos no somos esclavos ni estamos atados, hermanos, a las prohibiciones. Somos libres, bendecidos. Somos prósperos en paz, en abundancia de confianza. Abundamos, hermanos, en todas las cosas porque Dios nos las da. Es un Dios de bendiciones. Dice Romanos 6, versículo 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos
de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado. Viniste a ser siervos de la justicia. No somos esclavos de nada, somos servidores de la justicia, siervos de Jesucristo. Fuimos liberados de una esclavitud de pecado y ahora servimos a Jesús. Estamos atados a Él. Estamos juntos con Él. Caminamos y vamos hacia donde va Él. Eso no es ser esclavos, eso es ser bendecidos. Qué agradable es convivir con personas que te dan consejos. Qué agradable es convivir con personas que te dan buenos consejos, que te bendicen, que te enseñan cosas positivas. Qué agradable es saber que hay gente que le gusta platicar contigo porque de tu boca fluyen palabras de sabiduría, de bendición. No fluyen, pues se oye feo, pero no fluyen chismes. No fluyen maldiciones, no fluye el estar hablando mal de las personas, sino fluyen bendiciones, palabras de sabiduría. Qué hermoso es caminar con Jesús. Dice el Señor que antes servíamos al pecado y éramos esclavos del pecado porque obedecíamos al pecado, pero ahora somos siervos. Estamos atados a ese yugo de Jesús y obedecemos a la justicia. Ahora somos siervos de la justicia. ¡Qué bendición! Pablo, hermanos, quería explicarle a estas personas, a los romanos, que el hombre por sí mismo no podía liberarse del pecado. Muchos hombres presumen tener una gran fuerza de voluntad para dejar de hacer lo malo, pero no lo dejan de hacer. Solamente pasa por su mente el deseo de dejarlo hacer, pero no lo dejan de hacer. Y es porque el hombre no puede solamente de sí mismo decir, voy a dejar de pecar. Necesitamos, hermanos, una herramienta. Necesitamos algo, hermanos, que nos motive, algo que nos ayude a dejar de pecar. Y eso es Jesucristo en nuestras vidas. Eso es aceptar, hermanos, el sacrificio de Jesús y saber que hemos sido llamados a vivir en libertad, libres del pecado, atados a Jesús, unidos por ese yugo que es fácil y ligero, por esa carga que es fácil de llevar. Entonces, Pablo quería decirle a los romanos, ustedes por sí mismos no pueden. Necesitan buscar a Jesús para que entonces puedan encontrar la paz y la verdadera libertad. La verdadera libertad a la que hemos sido llamados a permanecer en ella. La palabra de Dios nos invita a permanecer siempre, hermanos, en ese estado de libertad. Porque a ese estado de libertad fuimos llamados. No es simplemente que yo lo diga o que alguien lo haya inventado como que vamos a ser libres. Ese es un llamado. Es algo que Dios hizo para ti y para mí. Un estado auténtico de ser libres. De ya no estar cometiendo errores con nuestra mente carnal. De ya no estar atados, hermanos, a las cosas malas, sino ahora servir a la justicia. Y el Señor, hermano, nos da una palabra hermosa en Gálatas capítulo 5. Esta palabra nos invita a permanecer firmes, estables, sujetos a esta libertad, unidos a este yugo de Jesús. Dice Gálatas 5 en su versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe. Quiero repetir estas últimas palabras que Pablo le da a los Gálatas. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor.
¿Qué es la circuncisión para el pueblo judío? Es un pacto que Dios hizo con Abraham. Y Dios le dijo a Abraham: de cada varón nacido de tu casa y comprado con tu dinero, lo vas a circuncidar, porque ese es un pacto que haremos tú y yo y tu descendencia. Y todo aquel que no se circuncidaba estaba fuera de la gracia de Dios. Era una obra que tenía que hacer el hombre. Y después de eso, caminando la historia, vino la ley, lo que conocemos como el Pentateuco, la ley de Moisés. Y Dios decía que se tenían que circuncidar todos los varones, hermanos, nacidos en el pueblo de Israel, se tenían que circuncidar al 8º día para permanecer en la presencia de Dios, pero también estaban sujetos a cumplir toda la ley. Todas esas obras que marcaba la ley las tenían que cumplir. Y Jesucristo vino a liberarnos de esas cargas, de esas, hermanos, leyes que humanamente no se podían llevar a cabo. Él vino a dar su vida en la cruz. Y Él ahora te dice: de nada sirven las obras, sino que tienes que caminar por fe. Y no es por obras, sino por gracia la salvación. La libertad a la que fuimos llamados, hermanos, es por gracia. No es por obras, no es por dinero, no es porque tú le des mucho dinero, hermanos, a las gentes necesitadas. La salvación, la libertad que Dios te da es por gracia de Jesucristo. Y por eso Pablo termina diciendo, hermanos, en estos versículos de Gálatas 5 que leímos, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. La fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que ahora pesa? ¿Qué es lo que ahora vale para nuestra salvación y nuestra libertad? El amor. El amor de Dios para ti, el amor de Dios para mí. El amor que tú le tengas, el respeto que tú le tengas al Padre, el respeto que le tengas al Hijo y al Espíritu Santo. Eso es lo que vale realmente. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por amor. Es un regalo. Un regalo no te cuesta. Tal vez por eso muchos no cuidan este regalo. Tal vez por eso muchos descuidan ese regalo tan grande que es la salvación. Pero Dios te dice en este momento y te invita a permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Libres, hermanos, por su gracia. La verdadera libertad en Cristo, ¿cómo es? La verdadera libertad en Cristo, hermanos, viene solamente a aquellos que son siervos, servidores de Dios, de Jesús, servidores ahora del Espíritu Santo también. Esa verdadera libertad solamente la puedes vivir siendo un hijo de Dios, un siervo de Dios, un amigo de Dios. Así como Dios le decía a David que era su amigo, ahora Dios te dice a ti: quiero que tú seas mi amigo. Quiero que tu corazón sea como mi corazón, que tus pensamientos sean como mis pensamientos. Y el Señor te dice en esta hora: quiero que vivas esa libertad que es en mi Hijo Jesucristo. Esta libertad, hermanos, y esta verdadera libertad solo la pueden tener aquellos que aceptan, hermanos, a Jesucristo como su Salvador. Yo te invito para que aceptes a Jesús como tu Salvador. Una vez más te digo, yo te invito para que pidas perdón por tus faltas, por tus pecados, que le confieses a Dios en una oración todo aquello que tienes que confesarle y por lo cual pedirle perdón, y le digas: Jesucristo, yo te acepto como mi único Salvador, como mi único Señor, como aquel que verdaderamente me puedes hacer libre. Te necesito. Quiero que entres a mi corazón, dice el Señor. Yo estoy tocando a la puerta de tu corazón, y si abres la puerta, yo entraré y estaré contigo y cenaré contigo y estaré todo el tiempo en tu corazón. En esa libertad y en esa verdadera libertad, hermanos, a la cual hemos sido llamados, podemos vivir en gozo, en paz. Podemos vivir en confianza. Nos podemos sentir seguros. Al final vamos a hacer un pequeño resumen de las cosas que podemos hacer y vivir cuando somos verdaderamente libres. Quiero que leamos Romanos capítulo 8, versículos 7 al 9. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La Biblia es directa, hermano, la Biblia es precisa. La Biblia no dice quizás sea esto, quizás sea lo otro. La Biblia dice lo que es y punto. La Biblia, hermanos, es una enseñanza certera. No hay mucho para dónde quererse hacer. Y Dios en esta hora nos dice en su palabra que aquellos hermanos que viven en la carne, que aquellos que están, hermanos, viviendo fuera del concepto de Dios, están enemistados con Dios. Y dice el versículo final, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aquel que es libre y verdaderamente libre tiene el Espíritu de Cristo. Aquel que es verdaderamente libre tiene ese Espíritu de gracia. Dice el Señor, yo los he sellado con el sello del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo cuando viene a tu vida y te bautiza y te sobresaturas y te sobrellenas de ese Espíritu, hermano, entonces profetizas, haces milagros, haces cosas extraordinarias porque ha venido sobre de ti una abundancia del Espíritu Santo, del Espíritu de vida. Pero si no tienes ese Espíritu de Cristo, entonces no eres de Cristo, no perteneces a Él. Para vivir esa verdadera libertad a la que hemos sido llamados, necesitamos estar en Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesús dice que debemos de estar unidos a la vid, como pámpanos unidos a la vid, que llevemos fruto. Porque todo pámpano que no lleva fruto es cortado. Y dice el Señor, yo los he llamado para que den fruto, para que vivan en libertad y para que tengan mi espíritu, el Espíritu de Cristo Jesús. Nosotros somos verdaderamente libres, hermanos. Nos llamamos siervos, servidores, pero somos libres. Cuando alguien dice, es que él es un siervo, es alguien que está bajo una limitante, está limitado. Porque es un siervo, un servidor, es servidumbre. Pero sabes que en lo espiritual, sabes que en el reino de los cielos, el que una persona sea el servidor de todos, Dios lo pone en el más alto concepto. De hecho, el Señor dijo, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, sea el servidor de todos. Aleluya. De modo que cuando alguien en el reino de los cielos dice, este es un siervo, un servidor, hermano, ese es un halago grande y Dios te tiene en una estima preciosa. No estás limitado, eres libre, eres un siervo libre, eres un siervo que está atado al yugo de Jesús. Y que si sirves en este lugar, si sirves en manos, en tu ministerio, si sirves a tu iglesia, primeramente a tu familia, a los de tu hogar, si sirves, hermanos, a todos aquellos que están clamando por libertad espiritual, entonces Dios dice, vas a ser grande en el reino de los cielos. Los servidores, los verdaderos siervos de Dios viven en libertad y tendrán un galardón extraordinario en el reino de los cielos. Qué bueno es decir que soy un siervo, pero libre. Qué bueno es decir que soy un servidor. Qué bueno es decir que estoy a los pies de Jesús y que estoy a las órdenes de Dios y que estoy a las órdenes de la palabra de Dios, pero soy libre. Soy verdaderamente libre. Verdaderamente libre, hermano. Extraordinario. Dice Juan 8, 32, 36. Quiero leer lo más que pueda de los versículos que traemos el día de hoy. Dice Juan 8, 32, 36 al 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que el Hijo os libertaré, seréis, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fíjate, estos hombres le decían, pero nunca hemos sido esclavos de nadie. Y eran esclavos del pecado, no lo sabían. Tal vez nadie les había dicho, ustedes son esclavos del pecado y necesitan ser libres. Y si el Hijo los liberare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo de Dios, Jesucristo, los liberare, seréis verdaderamente libres. No podemos ser libres, hermanos. O estamos atados al pecado, o estamos atados a la palabra de Dios, sirviendo al reino, sirviendo al Padre, exaltando al Hijo, adorando al Espíritu Santo. El día 15 de septiembre por la noche, todo México gritará por la libertad que tuvimos hace más de 200 años. Pero el Hijo de Dios, que es verdaderamente libre, el Hijo que se queda en casa, el Hijo que pertenece a la familia de Dios, ese diario clama, alaba a Dios, levanta sus manos y agradece al Padre por la libertad a la cual hemos sido llamados. Somos un pueblo libre, hermanos, bendecido. Aleluya. Vamos a la parte final. Entonces, ¿por qué tantos cristianos? Y no se vayan a enojar, pero entonces, ¿por qué tantos cristianos siguen viviendo como si estuvieran todavía esclavizados al pecado? ¿Por qué? ¿Por qué hay iglesias donde se congrega mucha gente que sigue atada al pecado? Pues porque estas personas se han rebelado en contra de la palabra de Dios. No han experimentado, hermanos, ese cambio. No han realmente abierto su corazón a Jesús y no han entendido el plan de libertad que Dios tiene para ellos. Y se rebelan negándose a obedecer la palabra. Y se rebelan, hermanos, aferrándose a esa vana manera de vivir que tenían antes y que quieren seguir teniendo. Por eso te vuelvo a repetir esa enseñanza que Pablo le daba a los romanos. El hombre por sí mismo no puede liberarse del pecado. Necesita la unción del Espíritu Santo. Necesita, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Necesita tener el Espíritu de Cristo para poder vivir esa libertad y no estar más atado al pecado. Y es realmente, pues, lamentable, hermanos, tener que mencionar esto, pero en la actualidad se ha perdido mucho la esencia, hermanos, de la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Muchas iglesias se han desviado. Iglesias completas, comunidades que se dicen ser cristianas, se han desviado de la verdad. Y han abierto sus puertas, hermanos, a esa vana manera de vivir. Y han abierto sus puertas a esa mala forma de vivir, a esas antiguas formas y maneras de vivir. Y no se han renovado y no han querido ser nuevos, renovados, liberados. Y no han dejado que el Espíritu de Dios, que el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que la sangre de Jesucristo rompa esas cadenas, rompa esos yugos, hermanos, con el mundo, rompa esos yugos con la esclavitud, hermanos, atados al pecado, y se unan a esa libertad a la cual hemos sido llamados. No debemos de permitir ese estilo de vida en nosotros, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Debemos de entender con claridad a lo que hemos sido llamados. No podemos mezclarnos con el mundo y decir, pues somos de momento de Jesucristo y después de momento ya no somos de Jesucristo. No podemos permitir, hermanos, un estilo de vida de esa forma, porque entonces no damos testimonio de haber sido liberados, de haber sido cambiados, transformados. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
Y aquí viene, hermanos, el mandamiento y la solución. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vestíos del nuevo hombre, el cual fue creado a imagen de Dios, hermanos, y vestido con justicia y con santidad. Esa es la palabra y el mandamiento que Dios te da en este momento. Renuévate. Tenemos la necesidad de dejar, hermanos, que Dios nos haga volver a nacer y nos vista, hermanos, de justicia y nos vista de santidad. Y disfrutemos de la libertad a la que hemos sido llamados. ¿Qué podemos experimentar, hermanos? Vamos al punto final. ¿Qué podemos experimentar dentro de esa libertad a la que hemos sido llamados? Como te decía hace un rato, no vamos a festejar cada año, no vamos a festejar cada mes. Vamos a festejar y vamos a dar gracias día tras día por las bendiciones que Dios nos da y por la bendición de haber sido llamados, hermanos, al reino de los cielos. Y día tras día dar gracias porque hemos sido liberados del yugo del pecado, de las cadenas de destrucción, de las ataduras que buscaban no solo acabar con tu vida material, sino con tu vida espiritual, con tu alma. Día con día debemos de dar gracias a Dios. ¿Qué podemos hacer para manifestar realmente que estamos experimentando esa libertad a la que hemos sido llamados? Primero, vivir en paz. Tienes que manifestar paz en tu vida, reflejar la paz de Dios en tu vida. A mí, hermanos, realmente no me desagrada el que en algunas iglesias se saluden la paz de Dios o la paz de Cristo sea en tu vida. Es una bendición que te están dando cuando te saludan. La paz de Cristo sea en tu vida, hermano. Yo ya estoy viejito. Y eso lo he escuchado desde que conozco el Evangelio hace 40 años. Pero es una bendición extraordinaria. La paz de Dios, la paz de Cristo. Aleluya. Tienes que vivir en paz, hermano. En paz contigo mismo, en paz con tu familia, en paz con tu iglesia, en paz en tu trabajo, en tu escuela, donde tú vayas, tienes que vivir en paz. Dejar que fluya esa paz. Que donde otros se violentan, donde otros se atemorizan, donde otros pierden, hermanos, la seguridad, la confianza, tú dejes fluir esa paz que Dios te da. Debes de vivir confiado. ¿Qué es vivir confiado? Vivir en fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor, yo te lo pido y estoy convencido de que si está en tus planes y si es bueno para mi vida, tú me lo vas a dar. Y yo te lo pido que sea para hoy, porque así somos. Queremos que las cosas nos las den hoy. Señor, yo te lo pido, pues dámelo hoy. Pero si no es el día de hoy, yo sé que tú me lo vas a dar en el tiempo cuando sea realmente, hermanos, perfecto. Y esperar con paciencia. Vivir confiado. Todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Vivir sin temor. Estamos en una temporada, en una sociedad, hermanos, lamentablemente estamos en tiempos de mucha violencia. Tú pones los noticieros y dicen los noticieros que vamos a dar las noticias sobre la seguridad. Más bien sería sobre la inseguridad. Que deberían de cambiar. Entonces, en medio de todo este conflicto de inseguridad, tú debes de vivir sin temor. Debes de obedecer la palabra de Dios. Debes de obedecer. Si quieres promesas, tienes que obedecer los mandamientos, la palabra que Dios te da. Si quieres esas bendiciones que Dios tiene para ti, tienes que obedecer esa palabra. Tienes que amar a tu prójimo. Tienes que amar a tu familia. Primero ámate a ti mismo.
Siente aprecio por ti, eres muy valioso, eres hijo de Dios. Ama a Dios, pero ama a tu prójimo. ¿Cómo puedes saber si estás amando a Dios si amas a tu prójimo? Si amas a aquel, aun que te ha ofendido, estás realmente manifestando que amas a Dios. Ama a tu prójimo, ama a aquel que te ha ofendido. Ten misericordia de ellos. Tienes que tener compasión por aquellos que sufren. Tienes que tener compasión por aquellos que necesitan ser liberados. Tienes que tener compasión por aquellos que están atados, aquellos que tienen cadenas, ataduras, yugos atados al pecado. Tienes que tener compasión por ellos. Y por último te digo, tienes que ser un ejemplo de vida, hermano. Esto es el reto de hoy. Tienes que permanecer en libertad y ser un ejemplo de vida. Que aquellos que te rodean vean en ti un ejemplo a seguir. Que aquellos que te rodean, que aquellos que murmuran, que aquellos que dicen del pueblo de Dios, vean en ti un ejemplo de vida. En tu hogar, en tu trabajo, donde te muevas, que ellos digan, realmente este hombre confía en Dios y realmente este hombre refleja la palabra que predica, la palabra que Dios le ha dado. Un ejemplo de vida. Esto lo necesitamos mucho en estos tiempos, hermanos. Ser ejemplo para muchos que viven atados al pecado. Ser ejemplos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Señor, te damos gracias en esta hora por esta palabra. Bendice a tu pueblo. Derrama de tu espíritu, Señor, cada día más en tu pueblo. Derrama dones. Esos dones, Señor, que edifican a tu iglesia. Esos dones que edifican a tus hijos. Esos dones espirituales, Señor, que nos fortalecen. Permite que nos unamos a ti, Señor, mediante este yugo de amor, de misericordia. Es realmente el amor, tu amor, porque tú nos amaste primero, el que nos mantiene, Señor, unidos a ti. Gracias, Señor. Esta palabra declaro en el nombre de Jesús que traiga fruto, que sea una semilla, que sea plantada en tierra buena, en un corazón noble y que traiga su fruto a su tiempo. Gracias por estos momentos, Señor. Te alabamos. Amén. Dios te bendiga, hermano. Hasta luego. Nos vemos la próxima vez.